La vida puede ser difícil, la vida puede ser dura, la vida puede ser complicada, pero con Dios siempre hay esperanza. Aunque los desafíos y las pruebas vengan, Dios no nos abandona. Él nos acompaña, Él nos cuida, Él nos da las fuerzas para seguir adelante. En la Biblia, en la palabra de Dios, vemos muchos ejemplos de siervos que estuvieron con Dios y fueron bendecidos. Por ejemplo, José. José, a pesar de ser vendido por sus hermanos, a pesar de pasar por pruebas y desafíos, José se mantuvo fiel a Dios y fue bendecido. José se convirtió en un líder en Egipto y ayudó a su familia y a muchos otros. Él fue fiel a Dios siempre y Dios le dio la bendición. Otro ejemplo de esos siervos que fueron fieles a Dios fue David. David, a pesar de enfrentar gigantes, de enfrentar enemigos, David se mantuvo fiel a Dios y fue bendecido. David se convirtió en el rey de Israel. David escribió muchos salmos que hoy a nosotros nos inspiran. Otro siervo de Dios que nunca se alejó de él fue Daniel. Daniel, a pesar de ser llevado al exilio y enfrentar pruebas y desafíos, Daniel se mantuvo fiel a Dios y Daniel fue bendecido. Daniel se convirtió en un líder en Babilonia y recibió bendiciones, recibió visiones, recibió revelaciones de parte de Dios. Pero también en la Biblia vemos siervos que se alejaron de Dios y perdieron. Un ejemplo claro es Saúl. Saúl, a pesar de ser ungido como rey de Israel, Saúl se alejó de Dios, perdió su trono y perdió su vida. Judas, a pesar de ser uno de los discípulos de Jesús, Judas se alejó de Dios, traicionó a Jesús y eso lo llevó a su propia destrucción. Y así le puedo mencionar muchos siervos de Dios que se mantuvieron fiel a Él y Dios le dio la bendición. Por eso hoy les digo, con Dios todo, sin Dios absolutamente nada. La lección es clara, la reflexión es clara. Con Dios todo es posible, pero sin Él somos nada. Cuando nosotros nos mantenemos fieles a Dios, Él nos bendice. Él nos da las fuerzas para enfrentar cualquier desafío. Pero cuando nosotros nos alejamos de Dios, de Él, perdemos todos. Perdemos todo. Todo lo perdemos. Yo te pregunto a ti hoy, ¿en qué lugar te encuentras tú hoy? ¿En qué lugar te encuentras? ¿Estás cerca de Dios o te has alejado de Dios? Recuerda que siempre hay esperanzas para volver a Dios, para recibir sus bendiciones. Te pregunto nuevamente, ¿en qué lugar estás hoy? ¿En qué lugar te encuentras hoy? ¿Estás cerca de Dios o estás alejado de Dios? Mi amigo, con Dios todo, sin Dios nada.
Es una reflexión que nos deja que con Dios la vida es bella. Con Dios pueden haber miles de problemas, pero siempre hay esperanzas. Con Dios pueden haber miles de dificultades, pero siempre hay esperanzas. Con Dios la vida puede ser difícil, pero nunca estaremos solos. Él nos acompañará, nos protegerá, nos guiará. Él nunca te va a dejar vulnerable. Él nunca te va a dejar expuesto a las dificultades sin consuelo, fortaleza y dirección. Hoy te invito a que cultives una relación con Dios, a que le seas fiel y le creas, porque con Dios todo, sin Dios absolutamente nada, nada. La pregunta, ¿en qué lugar te encuentras hoy? ¿Estás cerca de Dios o estás alejado de Dios? Que Dios te bendiga inmensamente y que tengas un hermoso día agarrado de la bendición de Dios. Recuerda que Dios es bueno, Dios es grande.